Dios bendiga a toditos y a cada uno de mis hermanos y amigos que nos reciben ahí en el lugar donde tú te encuentras. Confiamos en el Señor que esta palabra de alguna manera te arroje luz, te dé dirección, te sirva en el proceso en el que nos encontramos. Bendecimos a nuestros pastores, Elizabeth Mauricio y Elizabeth Guidini, y a todo el personal que se ha unido para que podamos alcanzarte con esta palabra de esperanza, de dirección, de consejo, de fortaleza. Y en este tiempo de oración, juntos, en común acuerdo, podamos elevar al Todopoderoso nuestras oraciones. Pero como siempre, traemos una palabra que te pueda servir de fundamento y de base posteriormente para las oraciones que vamos a hacer. Este es un tiempo donde tenemos un llamado, una responsabilidad como iglesia de discernir los tiempos que estamos viviendo. El llamado a discernir los tiempos que estamos viviendo. En la palabra del Señor nos invita a tener discernimiento, a entender los asuntos de Dios. Dios mismo le hace ese reclamo a su pueblo. Si alguno se quiere alabar en algo, que sea en entenderme y conocerme. El deseo de Dios es entenderlo, entender su manera de comunicarse. El deseo de Dios es que podamos entender la manera en que Él quiere relacionarse con nosotros. Por lo tanto, la palabra nos invita a discernir el cuerpo de Cristo, nos invita a discernir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a discernir los espíritus y aprender a discernir los tiempos. ¿Qué es discernir? Primeramente, la palabra discernir a simple modo, en el primer significado que podemos encontrar, implica juicio, ser perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. La madurez del creyente es cuando discierne entre lo bueno y lo malo y escoge lo bueno sobre lo malo. Ahí es que entonces la persona tiene madurez espiritual. Muchas personas saben lo que es lo bueno y lo malo, pero terminan escogiendo lo malo sobre lo bueno. Entonces la palabra del Señor es clara cuando nos habla de eso, específicamente cuando nos habla del Señor Jesucristo, aquel niño que habría de venir, que sería el Salvador del mundo. Y dice, cuando sepa escoger, cuando sepa lo que es el bien y el mal, y escoja el bien sobre el mal, ahí implica madurez espiritual. Por lo tanto, la palabra nos habla de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice en 1 Corintios, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. La palabra nos habla de discernimiento de espíritu. Hay diversidad de ministerio, dice el apóstol Pablo, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo, el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento, a otro la fe, a otro dones de sanidad, a otro el poder de milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu, diversidad de lengua, interpretación de lenguas. Pero también el apóstol Pablo habla de discernir los tiempos. Y antes de que el apóstol Pablo hiciera énfasis de discernir los tiempos que estamos viviendo, que nos ocupa como iglesia, como hijos de Dios, la palabra del Señor nos habla en Primera de Crónicas 12:32 y dice en las instrucciones que Jehová Dios está dando, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200
y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. En otras palabras, este grupo pequeño que estaba capacitado por Dios para discernir los tiempos, eran los que trazaban las estrategias para que el pueblo siguiera las instrucciones. Entonces el apóstol Pablo nos habla en Efesios, precisamente dice en el capítulo 1, en Él, en Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Aquí resaltan dos cosas: discernimiento y buena administración. Yo no puedo administrar bien el tiempo si no tengo discernimiento. Por lo tanto, el apóstol Pablo une ambas y nos dice, en Él tenemos sabiduría y discernimiento, y es Él el que nos capacita para administrar correctamente los tiempos que estamos viviendo. Y como iglesia, como hijos de Dios, cubiertos con la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo morando en nosotros, nos ocupa, mis amados hermanos, en procurar discernir y administrar correctamente el tiempo que estamos viviendo. A Dios nada lo detiene. Aún este lockdown, el cielo no tiene un lockdown. A Dios nada ni nadie lo detiene. Él está obrando en tu vida ahora mismo, está obrando en la vida de los tuyos ahora mismo. Él está obrando en el mundo entero de diferentes maneras. Por lo tanto, debemos discernir correctamente los tiempos que estamos viviendo y administrarlos correctamente para ser efectivos en las manos del Señor en el cumplimiento de su propósito en este tiempo. Por lo tanto, ¿con qué recursos nosotros contamos para discernir y administrar correctamente? El Espíritu Santo, solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque el que conoce nuestros tiempos, el que conoce la provisión de Dios para este tiempo, el que conoce las estrategias de Dios para este tiempo, es el Espíritu Santo. Y solo en Él podemos tener discernimiento y solo con Él podemos administrar correctamente el tiempo. El otro es la palabra de Dios. No podemos desconectarnos de la palabra de Dios. Les he hablado en diferentes ocasiones sobre lo que el Señor con insistencia puso en nuestros corazones y que les compartí en el inicio de este año en enero. El momento en que Daniel, escudriñando la palabra en Jeremías, en lo que Jeremías había dejado al pueblo en instrucciones que recibió de Dios, y dice la palabra en el libro de Daniel, que escudriñando lo que dejó escrito el profeta Jeremías, se encontró con el cumplimiento de un tiempo. Y dice la palabra que Daniel, escudriñando las escrituras y guiado por el Espíritu, se dio a la tarea en preguntarle al Señor, en indagar al Señor. Y dice la palabra que puso su atención, dice más, dice, puso toda su atención en lo que Dios debía decir en respecto a los tiempos que estaba viviendo. Él hizo un análisis. Esto se ha cumplido. Aquí estoy yo. ¿Qué ha de ocurrir más adelante? Y dice que puso toda su atención, todo su empeño,
todo su anhelo, todo su interés en comprender el tiempo que vivía y qué habría de venir. Esa es la invitación hoy, mis amados hermanos, que nos coloquemos en la historia. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué se ha cumplido? ¿Dónde estoy? ¿Y qué falta por cumplirse? Pero para eso necesitamos discernimiento y poder administrar bien el tiempo que se nos ha dado a nosotros en nuestra generación. Dice en Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ahí hay muchos profetas y mucha gente que profetiza. Y hay personas que se preguntan sobre lo profetizado. Mi respuesta pastoral es, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué nos revela la palabra, qué el Señor nos ha dicho en su palabra. Y sobre su palabra nos dejamos guiar. Su palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Dice en Filipenses capítulo 1, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Discernimiento por el Espíritu y por medio de la palabra. Por tanto, dice Pablo, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Número 1, necesitamos discernimiento. Número 2, poder administrar correctamente el tiempo. Y número 3, para cumplir y hacer la voluntad de Dios determinada para este tiempo. Mientras, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, andando sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Mis amados, hay incertidumbre, hay un poco de confusión, hay desesperanza, y Dios cuenta con sus hijos de luz para que podamos responder correctamente, para que enseñemos a las personas a ir a la palabra, a la luz de la palabra, y que por medio del Espíritu Santo podamos tener discernimiento del tiempo que vivimos, podamos administrarlo correctamente y sobre todo cumplir con el propósito y la voluntad de Dios para este tiempo. Debemos discernir el tiempo para que no nos pase como ocurrió con el pueblo de Israel. En Lucas capítulo 19 nos habla de un momento muy interesante, muy profundo, muy impactante, yo podría decir. Es el momento en que Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Dice Lucas, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén, dice esta versión, delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra
y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mis amados, los corazones pastorales gimen, el corazón de los líderes que nos ha tocado hoy llevar esta palabra al pueblo de Dios y aquellos que aún no han sido alcanzados, crea un gran peso espiritualmente hablando, porque nuestras emociones están implicadas y gemimos, pero tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de llevar este gemir a nivel de espíritu, con entendimiento, con conocimiento, siendo asertivo en nuestras oraciones. Pero este pasaje nos involucra de alguna manera. Jesús orando, Jesús clamando, Jesús declarando al mirar la ciudad. Y lloró, dice la palabra, lloró, diciendo: si hubieras sabido en este día, si te hubieras dado cuenta de tu visitación, si te hubieras percibido de quién está presente. Mis amados, ese es el clamor hoy también. Dios mío, que podamos comprender la intervención que tú estás haciendo en medio de este tiempo. Que no ignoremos que Dios está actuando en este tiempo. Que no pasemos desapercibidos sobre lo que Dios está haciendo en este tiempo. Las intervenciones divinas, que podamos tener discernimiento y entender y ver, palpar lo que el Señor está haciendo. El reclamo fue: no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de visitación implica supervisión, implica investigación, inspección. Visitación es el acto por el cual Dios mira dentro de nosotros y busca hacia afuera las maneras, el carácter, los hechos para decretarle su porción. El tiempo de visitación es el tiempo de la inspección. Es para ver la manera en cómo estamos manejando este cambio tan drástico en nuestra vida cotidiana. Es cómo estamos haciendo los ajustes necesarios para los cambios que estamos viviendo. Es cómo nos estamos preparando en medio de este cambio. Cómo estamos aceptando los cambios, la manera en que hacíamos iglesia, la manera en que nosotros llevábamos a cabo esta tarea encomendada. Pues este es el tiempo de una visitación especial. Yo sé que ha habido debate respecto a visitación, lo que significa visitación. Llego, me voy, pero Él vino a hacer morada. Yo lo que quiero es que lo veas en el contexto correcto. Claro que el Señor hace morada en nosotros. Claro que Él habita en nosotros y en medio de nosotros y entre nosotros. Pero lo que significa aquí visitación, el concepto de visitación es: si Él está aquí, Él está supervisando, Él está administrando. Él quiere que veamos a través de sus ojos, que comprendamos a través de sus intenciones, que actuemos a través de su voluntad y lo que Él ha determinado para este tiempo, y qué ajustes yo debo hacer y cómo lo debo hacer ahora. Eso implica el concepto de visitación. Y dice la palabra del Señor en Romanos: haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá temprano. Por lo tanto,
Este es el día de salvación. Este es un día de redención para mucha gente. Este es día de oportunidad de Dios para muchas personas. Este es el día en que yo abrazo su verdad absoluta, que es su palabra. Este es el día en que yo me aferro a su Santo Espíritu, que me da discernimiento y me ayuda a administrar bien el tiempo que vivo. Por lo tanto, dijo el profeta Daniel, más bien oró el profeta Daniel, y yo quiero hacer eco a la oración del profeta Daniel. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco, te alabo, mi Dios, el Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer que el rey exigía. Mis amados, esa fue la oración del profeta Daniel, y yo hago eco de esa oración hoy para ti, para cada pastor, para cada ministro, cada líder, cada hijo de Dios. Pero te invitamos en este momento para cerrar con este tiempo de oración. Oremos al Señor, Dios Todopoderoso. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, que la capacidad de pensar que tú nos has dado podamos usarla correctamente con inteligencia, sabiduría, ciencia y la revelación que vienen de ti para discernir y administrar diligentemente este tiempo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Que todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo sean consagrados a ti, Señor. Que actuemos guiados e iluminados por la gracia de tu Santo Espíritu para tomar las decisiones correctas en este tiempo de cambios. Y que en tu nombre nosotros, Señor amado, podamos hacer lo que nos toca hacer. En tu nombre haremos proezas. Así que en tu nombre, Señor amado, que tú seas glorificado y honrado. Que podamos ser más reflexivos a tu palabra en nuestros tiempos de oración y meditación, permitiendo un espacio de silencio para que en tu soberanía, en tu gracia, en tu amor, podamos escuchar tu voz, tus instrucciones, tu consejo, tu dirección, tu guianza en este tiempo. Señor, estamos conscientes de lo vulnerable que humanamente somos y cuán impotente nos sentimos ante este gran desafío que enfrentamos con este cambio tan drástico en nuestra vida cotidiana. Por eso te pedimos que nos des discernimiento de los tiempos que vivimos y nos ayudes a aprovecharlo bien, cumpliendo tu propósito por encima de todo. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Abba Padre, reconocemos que tú eres Dios y no hay otro como tú. Todo lo ves, todo lo sabes y todo lo puedes. Por eso venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiéndote por tu misericordia y tu gracia que nos des discernimiento y la capacidad de administrar correctamente el tiempo que vivimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.